¿Alguna vez te has levantado sintiendo que el día ya te ha ganado? Que el estrés y las preocupaciones se apoderan de ti antes incluso de tomar el café. Lo sé, yo también he estado ahí. Pero, ¿y si te dijera que existe una herramienta milenaria tan sencilla como poderosa, capaz de transformar tus mañanas y con ellas tu vida entera? Prepárate para descubrir cómo una simple oración de la mañana puede cambiarlo todo. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias que transforman. Mi despertador no sonaba, aullaba. Cada mañana era la misma canción de terror. Antes siquiera de abrir los ojos, una avalancha de pendientes me caía encima. El reporte que tenía que entregar, la presentación, la pila de ropa por lavar, las llamadas que no había respondido el día anterior. Mi cabeza era un torbellino. Un campo de batalla donde el agotamiento y la anticipación de la jornada libraban una guerra sin cuartel. Me levantaba con el cuerpo pesado, arrastrándome a la cocina en busca del primer café, ese elixir amargo que prometía un mínimo de lucidez, pero que en realidad solo aceleraba el pulso de mi ansiedad. Mis mañanas eran una coreografía frenética. Mientras el agua hervía, ya estaba revisando el teléfono, con los ojos apenas enfocando las primeras noticias del día, que invariablemente añadían más peso a mi ya sobrecargada mochila emocional. Un titular catastrófico aquí, un correo urgente allá, y de repente, el simple acto de desayunar se convertía en una ingestión mecánica, sin saborear nada, solo cumpliendo con el requisito biológico para seguir funcionando. El caos no solo estaba en mi vida, estaba dentro de mí. Era un ruido constante, una especie de zumbido de fondo que me acompañaba desde el primer rayo de sol hasta el último parpadeo de la noche. Recuerdo una mañana en particular. Había dormido fatal, con la mente repasando una y otra vez una conversación difícil que me esperaba en el trabajo. Me levanté con un nudo en el estómago. Un presentimiento oscuro que me envolvía como una manta helada. Mientras intentaba vestirme, un botón se rompió. El café se derramó en mi camisa recién planchada y el tráfico ya estaba anunciando demoras insoportables en la radio. Sentí que iba a explotar. Me quedé inmóvil en medio de la sala, las manos en la cabeza con ganas de gritar, de patear algo. ¿Es que no puede haber un solo día en que no me sienta abotargada y derrotada desde el minuto 1? Pensé con un hilillo de desesperación. En ese punto de quiebre, me vino a la mente una conversación con mi amiga Sofía. Ella, que siempre había sido la personificación de la serenidad, me había mencionado hace unas semanas. Es increíble la diferencia que hace empezar el día con gratitud y una pequeña plegaria. Aunque sea de 5 minutos. En ese momento la había mirado con incredulidad, pensando que eso era para gente que vivía en un monasterio, no para una mujer como yo, ahogada en la vorágine de la vida moderna. Pero en ese instante, con la camisa manchada y el corazón latiendo a 1000 por hora, algo hizo clic. ¿Y si valía la pena intentarlo? ¿Qué tenía que perder, aparte de unos pocos minutos de mi valioso tiempo, que ya estaba arruinado de todos modos? Con una mezcla de escepticismo y una pizca de curiosidad naciente, me senté en el sofá. No sabía qué hacer. ¿Se suponía que tenía que arrodillarme? ¿Decir palabras específicas? Mis conocimientos sobre oración eran tan escasos como mi paciencia esa mañana. Cerré los ojos, respiré hondo. O lo intenté. Mi respiración era superficial y agitada, y mi mente continuó su carrera de obstáculos. No tengo tiempo para esto. Esto es una tontería. Seguro que llego tarde. Las dudas eran como mosquitos zumbando alrededor de mis oídos. Abrí los ojos un momento sintiéndome estúpida, pero luego, por alguna razón, los volví a cerrar. Decidí probar algo sencillo, algo que Sofía me había sugerido como punto de partida. Simplemente agradecer. Agradecer por el hecho de estar viva, por el techo sobre mi cabeza, por el café, aunque ahora estuviera derramado, por la oportunidad de un nuevo día, por el amor de mi familia.
Las palabras no salieron de mi boca, solo las pensé una a una, como si estuviera encendiendo pequeñas velas en la oscuridad de mi mente. Al principio se sintió forzado, casi ridículo, pero mientras seguía nombrando cosas, pequeñas y grandes, una respiración más profunda se escapó de mi pecho. Y entonces sucedió. No fue un trueno ni una luz cegadora, fue algo mucho más sutil, como una gota de agua cayendo sobre una piedra caliente. Una quietud, una pausa en el torbellino. Por un instante, el zumbido mental se detuvo. Era como si alguien hubiera bajado el volumen de la radio interna que no paraba de sonar. No pensé en el botón roto, ni en la camisa manchada, ni en el tráfico. Solo sentí el peso de mi cuerpo en el sofá, la temperatura del aire en mi piel, y por primera vez en mucho tiempo solo estuve, sin juicio, sin prisa, sin la necesidad de hacer nada. Fue un suspiro del alma, un pequeño oasis de silencio en medio de la estridencia de mi existencia. Fue una sensación que me envolvió suavemente, una manta de calma que no esperaba. Era la paz, una paz que no había experimentado en años durante esas horas matutinas. No duró mucho, quizás apenas unos pocos segundos, pero fue suficiente. Abrí los ojos con una sensación de asombro. El mundo no había cambiado, el botón seguía roto, el café seguía manchando mi ropa, pero algo dentro de mí era distinto. La prisa no había desaparecido por completo, pero ya no me sentía esclava de ella. Había una pequeña ventana, una rendija por la que la luz se colaba, dándome un respiro. Me levanté del sofá. Mi paso era un poco más ligero. Fui al armario, busqué otra camisa sin el pánico habitual. Limpié el café derramado con una paciencia que no creía poseer. De camino al trabajo, en lugar de despotricar contra el tráfico, me sorprendí mirando los árboles, la luz del sol reflejándose en los edificios. Los problemas seguían ahí, esperándome, pero ahora los veía desde una perspectiva ligeramente diferente. No se habían reducido, pero mi capacidad para afrontarlos había crecido. Ese primer y breve encuentro con la oración matutina, con la gratitud consciente, me había regalado no solo un momento de paz, sino una herramienta para navegar el día con una nueva y sorprendente dosis de serenidad. Fue el primer paso, el primer indicio de que había un camino diferente, una forma de comenzar mis mañanas que no implicara sentirme derrotada antes de que el sol alcanzara su cenit. Y sinceramente, esa pequeña muestra de tranquilidad fue tan conmovedora que supe que quería más, mucho más. Aquella primera chispa de quietud en medio del huracán matutino había sido como un sorbo de agua fresca en el desierto. Me sentía renovada, con una determinación que hacía mucho no experimentaba. Esto es todo, me dije. He encontrado la clave. De ahora en adelante cada mañana será un remanso de paz. ¡Qué ingenua fui! Mi entusiasmo inicial era tan grande que casi podía paladearlo. Me imaginaba flotando por la oficina, imperturbable ante cualquier crisis, con una sonrisa zen que dejaría a todos perplejos. Los primeros días fueron prometedores. Me despertaba un poco antes, consciente de mi nuevo ritual. Elegía un rincón tranquilo, cerraba los ojos y, aunque las palabras no siempre venían con fluidez, me esforzaba por sentir esa gratitud, por buscar esa pausa, y funcionaba. La oleada de ansiedad matutina se mitigaba. El café sabía mejor. Las noticias no me golpeaban tan fuerte y hasta el tráfico parecía menos agresivo. Me sentía dueña de mi tiempo, al menos por esos preciosos 5 o 10 minutos. Era como haber descubierto un superpoder secreto. Pero, como todo en la vida, lo nuevo y emocionante tiene un periodo de prueba. La euforia inicial empezó a chocar de frente con la implacable rutina. Un día, el despertador se negó a colaborar. Otro, una llamada de emergencia del trabajo, me sacó de la cama antes de tiempo. De repente esos 10 minutos de oración se sentían como un lujo inalcanzable, una extravagancia que mi apretada agenda se negaba a tolerar. Solo por hoy,
me decía a mí misma con una punzada de culpa. Mañana lo retomo sin falta. Y así, el solo por hoy se convirtió en solo por esta semana. La falta de tiempo era solo la punta del iceberg de mi resistencia. El verdadero enemigo era la vorágine de las distracciones. Mi teléfono, esa extensión digital de mi cerebro, se había convertido en un dictador tiránico. Apenas abría los ojos, mi mano se extendía automáticamente hacia él. Emails urgentes, mensajes de WhatsApp, titulares alarmantes, eran sirenas llamándome a la orilla del caos. Intentaba sentarme a orar, pero mi mente era un colador. ¿Ya habré contestado ese correo? ¿Desde qué dijo Sofía de la reunión? Oye, ¿debería buscar un nuevo dentista? Era una carrera constante contra el tic-tac de mi reloj interno y el incesante bombardero de información. Recuerdo una mañana particularmente frustrante. Estaba sentada, con los ojos cerrados, intentando concentrarme, y mi mente no paraba de vagar. Pensaba en la lista del supermercado, en el informe pendiente, en lo que iba a cenar. No había ni un segundo de tregua. Me sentía una farsante. ¿De qué servía estar sentada si mi cabeza estaba en 1000 sitios a la vez? Abrí los ojos, exasperada. Me levanté abruptamente, como si una fuerza invisible me empujara de la silla. Esto no está funcionando, pensé con amargura. Quizás no es para mí. Quizás yo soy de esas personas que nacieron para vivir en el caos. Las dudas se afianzaron como malas hierbas en un jardín abandonado. ¿Realmente la oración hace alguna diferencia? Me cuestionaba. ¿No será solo un placebo, una sugerencia de mi mente cansada? A veces me sentía ridícula, hablando con el aire o simplemente sentada en silencio mientras el mundo afuera gritaba exigencias. La fe, esa pequeña semilla que había plantado, se sentía frágil, vulnerable ante el vendaval de mi escepticismo. La sensación de que estaba perdiendo el tiempo era un argumento poderoso que mi mente lógica usaba para desmotivarme. Volvía a caer en la trampa de la prisa, la sensación de que cada minuto debía ser productivo, en el sentido más mundano de la palabra. La verdad es que la vida se volvió a sentir como un tren a toda velocidad sin frenos. Mis mañanas volvieron a ser una carrera contrarreloj. El nudo en el estómago regresó y el café se hizo, de nuevo, un simple combustible amargo. Extrañaba esa paz, ese respiro. La echaba de menos, como se extraña a un amigo que se ha marchado. Fue entonces cuando me di cuenta de algo crucial. No era la oración lo que no funcionaba, era mi consistencia, o, más bien, mi falta de ella. No había falla en el método, había una batalla campal en mi voluntad. Un día me volví a encontrar con Sofía. Ella, con su eterna calma, notó mi agotamiento. ¿Todo bien, amiga?, te preguntó con una mirada compasiva. Le confesé mi frustración. Le conté cómo el intento de mantener la oración matutina se había estrellado contra la pared de mi vida acelerada. Siento que lo intento, pero no lo logro. Siempre hay algo que me interrumpe, que me distrae, que me roba ese momento. Sofía me escuchó atentamente sin juzgar. Cuando terminé me miró y sonrió suavemente. Mira, dijo, la oración no es una lista de tareas que tachas. Es una relación, y como toda relación, necesita tiempo, constancia y a veces una dosis extra de compromiso, especialmente cuando la vida se pone difícil. Hizo una pausa, y no siempre es perfecta. Habrá días en que tu mente divague, días en que solo tendrás un minuto. Lo importante no es la perfección, es la intención y la presencia. Incluso un minuto de gratitud consciente es mejor que nada. Sus palabras resonaron en mí. Me di cuenta de que mi expectativa había sido el problema. Quería que fuera perfecta, que fuera una experiencia profunda cada vez, y cuando no lo era, me frustraba y abandonaba. Había confundido la constancia con la ausencia de obstáculos. Me había convencido de que si no sentía esa paz profunda cada vez, no valía la pena. Esa noche, antes de dormir, hice una reflexión.
¿Qué era lo peor que podía pasar si seguía intentándolo, incluso si era imperfecto? ¿Volver al caos? Ya estaba ahí. Me prometí ser más amable conmigo misma, bajar la vara de la perfección. Decidí que a partir de ese momento, mi oración matutina no sería un deber, sino una invitación a mí misma para encontrar un respiro, sin importar cuán corto o imperfecto fuera. A la mañana siguiente me desperté con un suspiro. Mi mente ya estaba ideando excusas. No tengo tiempo. Estoy muy cansada. Pero me detuve. Recordé las palabras de Sofía. No se trataba de perfección. Se trataba de presencia. No me senté en el sofá como la primera vez, con la expectativa de una revelación. En cambio, me quedé en la cama antes de levantarme, con los ojos cerrados. Ni siquiera articulé palabras. Solo me concentré en mi respiración, en la sensación de las sábanas, en la silenciosa certeza de que estaba viva. Respiré hondo y agradecí por el día que comenzaba, por la simple oportunidad de intentarlo de nuevo. Duró quizás un minuto real, sin teléfono, sin pendientes en la mente, solo yo y mi respiración. ¿Y sabes qué? Ese minuto fue suficiente. No fue la paz profunda de la primera vez, pero fue una chispa, una reafirmación. Fue el reconocimiento de que la oración no necesitaba ser una fórmula compleja o un gran despliegue espiritual. Podía ser sencilla, podía ser imperfecta, podía ser solo un pequeño acto de fe en mí misma y en algo más grande. Había encontrado una manera de chocar con la rutina, sí, pero también de, lentamente, empezar a doblarla a mi voluntad. No era una victoria total, pero era el primer paso consciente hacia una constancia verdadera. Y esa vez, el deseo de más era más que un anhelo. Era una determinación, aquella determinación, forjada en la sencillez de un minuto de respiración consciente, se convirtió en el cimiento de algo nuevo. No era una fe ciega, sino una curiosidad tenaz, una convicción de que había algo más allá del frenesí diario. Decidí aferrarme a esa pequeña semilla de paz que había encontrado, regándola cada mañana, sin importar lo breve o imperfecto que fuera el momento. Y poco a poco, lo inimaginable comenzó a suceder. Al principio, los cambios fueron tan sutiles que apenas los notaba, como el murmullo de una corriente subterránea que lentamente va erosionando la roca más dura. Mi ritual matutino se volvió inquebrantable. No importaba si dormía menos, si tenía una reunión temprana o si el mundo parecía conspirar para arrancarme ese instante. Me levantaba unos minutos antes, sin el impulso autómata de agarrar el teléfono. A veces solo me quedaba sentada en la orilla de la cama, sintiendo el suelo bajo mis pies, el aire en mis pulmones. Otras, repetía una sencilla frase de gratitud, una mantra personal que había empezado a resonar en mi interior. Gracias por este nuevo comienzo. Que mi corazón sea un faro de calma hoy. No siempre sentía una revelación, ni una conexión profunda, pero la constancia era la clave. Era como pulir una joya cada día, sin ver el brillo completo hasta que de repente la luz se reflejaba con una intensidad sorprendente. El primer lugar donde noté un cambio real fue en mis interacciones cotidianas, especialmente en el trabajo. Yo solía ser la reina de la impaciencia, la primera en responder con un tono cortante ante la mínima provocación, la que fruncía el ceño en cada reunión. Mis colegas, aunque profesionales, sabían que mi tolerancia era baja. Recuerdo una mañana en particular. Estaba en plena revisión de un informe crucial, con una fecha límite inminente, cuando mi colega Marco se acercó a mi escritorio. Siempre lo había considerado un poco lento, propenso a las divagaciones. Solía ignorarlo o darle respuestas monosilábicas para que se fuera. Pero ese día, después de mi breve momento de quietud, algo fue diferente. Marco empezó a explicarme un problema con un proyecto, un enredo técnico que yo sabía que me robaría tiempo valioso. Mi reacción automática, mi vieja yo, habría sido suspirar, levantar una ceja y pedirle que fuera directo al grano.
pero en su lugar me encontré escuchando, de verdad. No estaba pensando en mi informe ni en el reloj. Estaba prestando atención a sus palabras, a su frustración, a los detalles que, de otra forma, habría pasado por alto. Y mientras él hablaba, una idea, una solución que nunca se me habría ocurrido en mi estado habitual de prisa, brotó en mi mente. Cuando terminó, le ofrecí una sugerencia que lo dejó sorprendido. ¡Claro!, me exclamó con los ojos bien abiertos. Eso es, nunca lo había pensado así. Sonreí. No solo había resuelto un problema, sino que la interacción había sido genuina, productiva. Marco se fue con una energía renovada y yo me sentí bien, no agotada por la interrupción, sino llena de una satisfacción tranquila. Fue como si ese pequeño espacio de calma matutina hubiera creado un colchón, amortiguando la irritación habitual y abriendo un canal para la colaboración. Esa no fue la única manifestación. Mi relación con mi familia, especialmente con mi sobrina adolescente, empezó a florecer de una manera que me asombró. Solía sentir que mi paciencia con ella era un hilo a punto de romperse. Sus dramas, sus cambios de humor, sus interminables preguntas sobre el sentido de la vida, antes me habrían llevado al límite. Pero con la oración empecé a desarrollar una capacidad para ver más allá de la superficie. Cuando venía a contarme algún conflicto escolar, en lugar de sentir la urgencia de darle una solución rápida o de minimizar su problema, me encontraba asintiendo, escuchando atentamente, ofreciéndole un espacio seguro para desahogarse. Mis respuestas eran más consideradas, menos reactivas. Empecé a darle consejos no desde la impaciencia, sino desde una perspectiva más clara y empática. Incluso recuerdo que una tarde, mientras me hablaba de un desengaño amoroso, me sorprendí a mí misma abrazándola con una ternura que sentí profundamente, no por obligación, sino por un sincero deseo de consolarla. Ella, sorprendida, me miró y me dijo: «Tía, te siento diferente, como si estuvieras más aquí». Sus palabras fueron un espejo, un testimonio innegable de que algo se había transformado. En el ámbito laboral, el efecto dominó fue aún más evidente. Las reuniones, que antes eran fuentes de estrés y aburrimiento, se volvieron oportunidades para aportar valor. Mi mente, que antes era un colador de distracciones, ahora se sentía más enfocada, más receptiva. Podía analizar información compleja con mayor claridad, tomar decisiones con más seguridad y comunicar mis ideas de forma más persuasiva. La presión de los plazos, que solía desencadenar mi ansiedad, se convirtió en un desafío manejable. Era como si la oración matutina me hubiera dado una armadura interna, una fortaleza emocional que me permitía enfrentar las tormentas sin que me arrastraran. De repente, las soluciones a problemas que antes parecían insolubles empezaban a aparecer con una facilidad desconcertante. Era como si mi cerebro estuviera más despejado, menos obstruido por el ruido mental habitual. Mi bienestar emocional, el motor de toda mi vida, fue el que experimentó la transformación más profunda. La ansiedad, esa vieja compañera que me había acompañado durante años, como una sombra constante, comenzó a disiparse. Ya no me despertaba con el nudo en el estómago, ni con el presentimiento oscuro que me envolvía. Había días en que el estrés laboral intentaba colarse, pero ahora tenía una herramienta para combatirlo. Regresaba a ese espacio de quietud, incluso en medio del día, cerrando los ojos por un instante, respirando y recordando esa chispa de gratitud. Era como un reajuste mental, un botón de reinicio para mi sistema nervioso. Dormía mejor, más profundamente. Mis sueños eran menos agitados, y me despertaba sintiéndome realmente descansada, no solo por haber dormido, sino porque mi mente ya no libraba batallas internas desde el primer rayo de sol. Incluso los pequeños contratiempos de la vida, el café derramado o el tráfico infernal, ya no me provocaban la misma furia. Me había vuelto más resiliente,
Recuerdo una vez que mi coche se estropeó en medio de una avenida concurrida. Mi yo de antes habría caído en una espiral de pánico y frustración. Pero ese día, aunque el inconveniente era real, no sentí la misma desesperación. En lugar de despotricar, me senté en el coche, respiré hondo, y en lugar de maldecir mi suerte pensé, esto también pasará. Hay una solución. No es el fin del mundo. Llamé a la grúa. Leí un libro mientras esperaba y me sorprendí a mí misma sintiendo una calma casi ridícula. La oración no había hecho que el coche se arreglara solo, pero había cambiado mi capacidad de afrontar el problema. Me había dado una perspectiva, una distancia emocional que me permitía ver los obstáculos como lo que eran, desafíos temporales, no catástrofes. El efecto dominó se extendía a cada rincón de mi existencia. La gratitud se convirtió en un lente a través del cual veía el mundo. Empecé a notar la belleza en lo cotidiano, el canto de un pájaro por la mañana, la sonrisa de un extraño, la calidez del sol. La vida que antes era una sucesión de tareas pendientes se transformó en una serie de momentos, algunos desafiantes, sí, pero todos valiosos. Ya no me sentía una víctima de las circunstancias, sino una navegante consciente, con un ancla interna que me mantenía firme ante las corrientes. Había encontrado no solo una herramienta para la paz, sino una filosofía de vida, una forma de ser que me permitía vivir con más intención, más plenitud y una sorprendente cantidad de dicha, la oración. Esa pequeña y sencilla práctica matutina no solo había transformado mis mañanas, sino que había reescrito el guión de toda mi existencia. Y esto era solo el comienzo. ¿Alguna vez te has levantado sintiendo que el día ya te estaba persiguiendo, con el estrés y las preocupaciones apoderándose de ti antes de tomar el café? Yo también lo he vivido, y es agotador. Pero, ¿y si te dijera que existe un secreto milenario, una herramienta poderosa que puede transformar por completo la energía de tus mañanas y, por ende, la de tu vida? Te prometo que, si te quedas, descubrirás cómo la oración de la mañana no es solo un rito, sino un ancla de paz y propósito. No olvides suscribirte para más historias que transforman el sonido. Ese pitido estridente, inhumano, que irrumpía cada mañana como una sirena de emergencia en medio de un sueño plácido. No era solo una alarma, era una declaración de guerra. La guerra contra el descanso, la guerra contra el silencio, la guerra contra mi propia paz. Abría los ojos y antes siquiera de que la luz del amanecer pudiera asomarse por la persiana, mi mente ya estaba en modo turbo. Era como si un director de orquesta invisible comenzara a dirigir una sinfonía caótica de pensamientos, preocupaciones y plazos. Desde el primer instante, una opresión, un nudo apretado se instalaba en mi pecho. Un latido acelerado, no por emoción, sino por la pura y dura anticipación de la carga que me esperaba. ¿Había respondido a ese email urgente anoche? ¿Se me olvidó algo en la lista de pendientes? ¿Cómo voy a encajar esa reunión inesperada que surgió a última hora? La cama, que debería ser un refugio, se convertía en una catapulta que me lanzaba directamente a la vorágine. Y lo peor, sentía que el día ya me llevaba a la delantera. Era como despertarse en mitad de una carrera, con todos los demás corredores ya varios metros por delante, y yo apenas calentando. Una verdadera locura, la prisa. La prisa. Era el motor invisible que me impulsaba, un empujón constante, implacable. Me levantaba, o más bien me despegaba de la cama, arrastrando los pies hacia el baño. La ducha era una misión táctica, rápida, funcional, apenas un respiro. Mientras el agua corría, en lugar de relajarme, mi cerebro ya estaba repasando la agenda. Mi mente no estaba en el aquí y ahora, sino 3 o 4 pasos por delante, planificando, previendo, intentando controlar un futuro que, por definición, es incontrolable. En la cocina, el ritual del café no era un placer, sino una necesidad imperiosa, casi una medicina para mantener a raya la sensación de desborde.
Engullía algo rápido, cualquier cosa que pudiera digerir sin pensar, porque cada minuto contaba, cada segundo era un tesoro que se escapaba entre los dedos. Y mientras lo hacía, el teléfono ya estaba en mi mano, un apéndice más de mi ser. Deslizaba el dedo por la pantalla, absorbiendo titulares, notificaciones, mensajes. El mundo exterior, con todas sus demandas y problemas, se colaba por mis ojos y oídos, llenando mi mente de aún más información, aún más ruido, aún más motivos para sentirme abrumado. ¿Les suena familiar? Porque sé que no soy el único. Muchos de ustedes, quizás la mayoría, viven un despertar similar. Esa sensación de que la vida es una locomotora desbocada y tú, aferrado a uno de los vagones, tratas desesperadamente de no caer. La presión de la vida moderna es brutal. Nos exige estar siempre conectados, siempre productivos, siempre disponibles. Y esa exigencia se filtra hasta los momentos más íntimos y privados, como el amanecer de un nuevo día. Recuerdo una época en la que esta rutina era mi norma. Mis mañanas eran una especie de maratón matutino. Me vestía mientras respondía mensajes de trabajo con una mano y con la otra intentaba atarme los cordones de los zapatos. La salida de casa era siempre un acto de equilibrismo. Olvidaba las llaves, el móvil, la cartera, cualquier cosa. Y cuando por fin cerraba la puerta, el suspiro de alivio era efímero, porque ya sabía que el siguiente obstáculo me esperaba a la vuelta de la esquina. El tráfico, el transporte público abarrotado, la lista de tareas en la oficina. El día, en lugar de ser una oportunidad, se sentía como una serie de obligaciones. Cada tarea era una casilla que tachar, no un espacio para crear, para contribuir, para disfrutar. Y claro, si el inicio del día era así de convulso, ¿cómo iba a ser el resto? La ansiedad que se gestaba en esas primeras horas no se disipaba mágicamente. Se convertía en una sombra que me acompañaba, afectando mis decisiones, mi humor, mis interacciones. Me encontraba reaccionando a todo, sin espacio para la pausa, para la reflexión. Era un ciclo agotador. Me acostaba tarde, repasando mentalmente todo lo que no había podido hacer, con la mente zumbando. Y al día siguiente el mismo ritual, el mismo pitido, la misma prisa, el mismo nudo en el estómago. Llegué a un punto en el que el solo pensar en el día siguiente ya me provocaba un escalofrío. Me sentía atrapado en una jaula de responsabilidades y expectativas, tanto autoimpuestas como externas. El conflicto de la vida moderna no es solo tener mucho que hacer, es sentir que nunca es suficiente, que siempre hay algo más, que tu valor está ligado a tu productividad. Y en ese remolino olvidamos algo fundamental, que somos seres humanos, no máquinas, que necesitamos momentos para simplemente ser, para respirar, para conectar con algo más grande que la lista de la compra o el informe trimestral. Mis mañanas eran el reflejo más claro de este conflicto interno y externo. Eran una batalla constante contra el tiempo, contra mis propias limitaciones, contra la implacable exigencia de un mundo que no paraba. Y en esa batalla, la primera víctima siempre era mi paz interior. Me había convencido de que así era la vida adulta, que no había otra opción, que esto era lo que significaba ser responsable. Pero en el fondo, una pequeña voz, un tenue susurro, me decía que había algo profundamente equivocado en todo aquello, que no era normal sentir esa desesperación, esa constante falta de aire, esa sensación de estar siempre en desventaja. Era como si viviera en un estado de alerta permanente, mi sistema nervioso siempre activado, listo para la siguiente crisis, el siguiente desafío. Y esa sobrecarga, esa fatiga mental crónica pasaba factura. A mi concentración, a mi creatividad, a mis relaciones. Estaba presente físicamente, pero mi mente vagaba por 1000 laberintos de preocupación. ¿De verdad era este el destino inevitable de todos? Una vida de constante persecución, donde la mañana no es un comienzo, sino una advertencia.
Estaba convencido de que mis mañanas eran simplemente mi crueldad personal, mi propio purgatorio antes de la jornada laboral. Y había renunciado a cualquier esperanza de que pudieran ser diferentes. La idea de un amanecer sereno, de una mente clara y en calma, me parecía una fantasía, un lujo inalcanzable. Este era mi caos antes del amanecer, el telón de fondo para la historia que cambiaría mi vida. Y quizás la tuya también. La verdad es que estaba en el fondo del pozo. Mis mañanas eran tan insoportables, tan cargadas de una expectativa asfixiante, que cada despertar era como una pequeña muerte. Había probado de todo, desde la meditación guiada de 5 minutos que me prometía la iluminación instantánea y que solo me hacía pensar en la lista de tareas pendientes con los ojos cerrados, hasta los desayunos, energéticos detox que me dejaban con el estómago rugiendo y el ánimo por los suelos. Nada funcionaba. La vorágine me arrastraba y yo sentía que no tenía salvación. Fue en medio de uno de esos días especialmente densos, cuando la cabeza me zumbaba con 1000 compromisos y mi cuerpo ya se sentía agotado a media mañana, que tuve una conversación que, sin saberlo entonces, sembraría la semilla de un cambio gigantesco. Estaba en la oficina, intentando hacer malabares con una llamada importante y un informe que debía entregar urgentemente, cuando vi a Sofía. Sofía era de esas personas que parecía vivir en otra dimensión, siempre serena, con una sonrisa genuina, sin la menor señal de la neurosis colectiva que nos consumía a todos. Su escritorio impecable, su voz siempre calmada. Era un enigma. Me acerqué con la excusa de preguntarle por un archivo, pero en realidad mi subconsciente buscaba alguna pista de su secreto. Ella, como siempre, me atendió con una paciencia casi ancestral. Yo, en cambio, parloteaba sobre mi estrés, mi falta de tiempo, la montaña de trabajo que me sepultaba. Fue entonces cuando, con esa mirada suya tan clara y compasiva, me dijo algo que me descolocó por completo. «Pareces un barco a la deriva, amigo», me dijo suavemente. «Quizás necesitas un ancla». Yo me reí un poco sarcástico, un poco desesperado. «¿Un ancla? Necesito más horas en el día, Sofía». «Un ancla suena a algo que me ralentizará aún más». Ella sonrió, sin juzgar, y añadió, «No me refiero a algo que te detenga en el mal sentido. Me refiero a algo que te fije, que te dé estabilidad antes de que zarpes. ¿Has considerado la oración de la mañana?» Mi cerebro hizo un cortocircuito. ¿Oración? ¿En serio? Mi mente, que había estado rumiando sobre algoritmos y hojas de cálculo, no podía procesar esa sugerencia. Oración. Esa palabra me evocaba imágenes de iglesias antiguas, de rituales rígidos, de dogmas que nunca me habían resonado. Yo no era una persona especialmente religiosa en el sentido tradicional. Mi espiritualidad, si es que la tenía, era difusa, más bien una colección de buenos deseos y paseos por la naturaleza. Sentí una punzada de escepticismo puro y duro. «¿Oración?», repetí casi con desdén. «Sofía, con todo respeto, estoy al borde de un ataque de nervios por la cantidad de cosas que tengo que hacer, ¿y me sugieres que me ponga a rezar? ¿Cómo eso va a arreglar mi calendario, o a responder mis emails, o a terminar mi informe?» Mi tono era un reflejo de mi frustración, un velo que ocultaba mi confusión interna. Ella no se inmutó. «No es para arreglar tu calendario directamente», explicó con una tranquilidad que me desarmó. «Es para arreglar tu calendario interior. Es para que cuando el mundo exterior te grite, tu interior pueda susurrarte paz. Es para recordarte quién eres y qué te importa, antes de que el mundo te diga quién deberías ser y qué deberías hacer. No tienes que ser religioso para ello. Solo necesitas un corazón abierto y la voluntad de buscar un momento de conexión». La frase «conectarse con lo que te importa» se me quedó grabada. En medio de mi caos, la verdad es que había perdido el rastro de lo que realmente me importaba. Estaba tan enfocado en la supervivencia, en la productividad, que había olvidado la razón de ser de todo. Aún así,
Mi escepticismo era una muralla alta. Le expliqué a Sofía mis objeciones. No tengo tiempo. Si apenas logro levantarme para tomar café, ¿de dónde voy a sacar 10 o 15 minutos para estar en silencio? Además, ¿qué digo? No sé orar. ¿Hay una fórmula mágica? ¿Un libro de instrucciones? Sofía sonrió con una calma que me exasperaba y me intrigaba a partes iguales. No hay una fórmula, no hay un manual estricto, me aseguró. Es como hablar con un amigo, con tu propia alma, con el universo, con lo que sea que consideres sagrado. Es simplemente sentarte contigo mismo, respirar, agradecer, pedir guía o simplemente quedarte en silencio. No se trata de pedir cosas materiales, sino de centrar tu energía, de alinear tus intenciones para el día. ¿Y el tiempo? El tiempo lo encuentras. No es una pérdida, es una inversión, una que multiplica tus minutos, no los resta. Sus palabras resonaron en mí con una extraña mezcla de irritación y una curiosidad que no podía ignorar. Verla a ella, tan apacible, tan dueña de su tiempo y de su espacio mental, era un contraste tan brutal con mi propio estado de frenesí constante que por primera vez empecé a considerar la posibilidad de que hubiera algo más. No tenía nada que perder, excepto quizás mi precario equilibrio mental. Mis otras soluciones habían fracasado estrepitosamente. ¿Podría esta práctica ancestral ser diferente? ¿Podría haber algo de sabiduría en un rito que había perdurado por milenios? Los días siguientes, la idea de la oración matutina se convirtió en un mosquito persistente en mi oído. Cada vez que me sentía abrumado, cada vez que el pitido de la alarma me atacaba, la imagen de Sofía y su propuesta de ancla volvía a mi mente. Pensaba qué es lo peor que podría pasar. ¿Perder 10 minutos? Ya los pierdo divagando en redes sociales o lamentándome en la ducha. La desesperación, a veces, es la mejor maestra. Cuando estás en el fondo, estás más dispuesto a probar cualquier cosa, por descabellada que parezca. Finalmente, una mañana, después de una noche particularmente mala de sueño, interrumpido por el insomnio de las preocupaciones, me levanté con esa sensación familiar de que un tren de carga mental estaba a punto de atropellarme. Pero esta vez algo fue diferente. En lugar de saltar de la cama y correr hacia la cafetera, me quedé sentado en el borde, con los ojos aún pesados, y una decisión inusual tomó forma en mi mente. «Basta», me dije. «No puedo seguir así. Necesito un respiro. Necesito una pausa. Necesito intentar esto». Fue un acto de fe minúsculo, casi ridículo, para alguien tan pragmático como yo. Ni siquiera sabía bien qué era lo que iba a hacer. Ponerme de rodillas, cerrar los ojos, recitar algo, no tenía ni idea, pero la promesa de esa paz que Sofía irradiaba, esa calma que yo tanto anhelaba, era un imán demasiado potente para ignorar. Decidí que lo haría a mi manera, sin reglas, sin presiones. Me propuse sentarme en un rincón tranquilo de mi sala de estar, incluso si solo eran 5 minutos. No iba a ser perfecto, lo sabía. No iba a sentirme como un monje zen de inmediato. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña chispa de esperanza. No era una esperanza eufórica, sino una esperanza tenue, casi secreta, como la de un náufrago que divisa una isla a lo lejos. Esa mañana, el caos antes del amanecer aún estaba presente, pero había un nuevo elemento en la ecuación, una voz interna, un susurro que me impulsaba a buscar algo diferente. La idea de la oración de la mañana, que antes me había parecido tan ajena, tan desfasada, empezaba a tomar forma como un posible refugio, un espacio de quietud en mi tormenta personal. La decisión estaba tomada. Con una mezcla de aprensión y una pizca de curiosidad, me preparé para mi primer intento de darle una oportunidad a esta práctica ancestral. No tenía ni idea de lo que me esperaba, pero sabía que ya no podía seguir despertándome de la misma manera. Estaba listo para ver si la luz, como decía Sofía, podía finalmente entrar. La mañana llegó con la misma crudeza de siempre.
El pitido, esa sentencia diaria, me arrancó de la penumbra del sueño. Pero esta vez algo era diferente. La promesa que me había hecho el día anterior, la de intentar aquello que Sofía llamaba oración de la mañana, flotaba en el aire de mi habitación como una tenue y casi ridícula vela encendida en medio de la tormenta. Me senté en el borde de la cama, mi cuerpo aún anclado al colchón por el peso del cansancio, y miré el reloj. Las 6:00 AM. Mi mente ya estaba lista para disparar el torrente de preocupaciones, pero hice una pausa deliberada, incómoda. Mi santuario para el experimento sería un pequeño rincón en la sala de estar, junto a la ventana. El cielo aún era de un azul oscuro, casi negro, salpicado de estrellas que empezaban a desvanecerse. Me senté en el suelo, las piernas cruzadas de una forma que se sintió poco natural y rápidamente incómoda. Mis manos estaban apoyadas sobre mis rodillas y mi espalda, naturalmente encorvada por horas de pantalla, protestaba. Cerré los ojos, como había visto hacer a la gente en películas, y esperé. ¿Esperar qué? No lo sabía. El silencio que intentaba cultivar era un campo de batalla. Mi mente, lejos de aquietarse, se convirtió en una autopista de 8 carriles a la hora pico. Tienes que enviar ese email. Recuerda la reunión de las 10, el desayuno. ¿Qué voy a comer? Mis piernas me duelen. Esto es realmente estúpido. Si Sofía está loca, debo revisar las noticias. El café. Necesito el café. Cada pensamiento era una distracción, un pájaro carpintero martillando en mi cráneo. Era como intentar meditar en medio de un concierto de rock. El estrés habitual de mis mañanas no había desaparecido. Simplemente se había trasladado a mi mente en forma de una conversación interna frenética. Abrí los ojos por un instante, frustrado. Me sentí tonto, un impostor. Esto no era lo mío. Mi naturaleza pragmática gritaba, «Levántate y haz algo productivo». El tiempo pasaba, quizás 5 minutos, quizás 10, pero se sentían como una eternidad desperdiciada. Decidí que no iba a rendirme tan fácil. Cerré los ojos de nuevo. Recordé las palabras de Sofía. No hay una fórmula. Solo siéntate contigo mismo, respira, agradece, pide guía o simplemente quédate en silencio. Respirar. Eso sí lo podía hacer. Inspiré profundamente por la nariz, sintiendo cómo el aire frío llenaba mis pulmones, y exhalé lentamente por la boca. Repetí el proceso. 1 vez, 2, 3 veces. Con cada respiración era como si un microsegundo de esa cacofonía mental se silenciara. No se detuvo del todo, pero el volumen bajó un par de decibelios. Y luego decidí probar lo de agradecer. ¿Agradecer qué? En ese momento de caos, mi cerebro no procesaba nada positivo. Pero forcé una memoria. Estoy agradecido por el techo sobre mi cabeza, pensé. Luego, estoy agradecido por la cama caliente en la que acabo de dormir. Y finalmente, estoy agradecido por tener otro día. Eran pensamientos simples, casi mundanos, pero el mero acto de invocarlos creó una pequeña fisura en la muralla de negatividad que normalmente me envolvía. No fue una epifanía, no hubo campanas celestiales ni una luz divina que me cegara. Fue mucho más sutil. Fue como una pequeña grieta en una represa, un hilillo de agua que comenzaba a filtrarse. Me levanté de ese primer intento con la misma incomodidad física, pero una ligera alteración en mi estado mental. El nudo en mi estómago no era tan apretado. La prisa, aunque presente, no se sentía tan urgente. Era un cambio mínimo, casi imperceptible, pero estaba ahí. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Algunas mañanas me sentía igual de distraído, igual de inútil en mi rincón. Otras, lograba encontrar un par de minutos de una calma incipiente, un oasis diminuto en el desierto de mi mente. No había un cómo perfecto, y esa imperfección era curiosamente liberadora. No tenía que ser un gurú espiritual. Solo tenía que intentarlo. A veces simplemente me sentaba y dejaba que los pensamientos fluyeran, observándolos sin juzgar, como nubes pasajeras.
Otras repetía una frase sencilla: estoy aquí, estoy a salvo, estoy agradecido. Empecé a notar cambios, diminutos al principio. La alarma seguía siendo un sonido brutal, pero mi respuesta a ella empezó a ser diferente. En lugar de saltar con el corazón en la garganta, podía tomar una respiración profunda antes de poner un pie en el suelo. Esos 10 minutos de oración, aunque a veces se parecían más a sentarse incómodo en silencio, no me restaban tiempo. Era como si lo expandieran. El resto de la mañana, que antes se sentía como una huida frenética, ahora tenía pequeños micromomentos de pausa. El café, por ejemplo, dejó de ser una medicina y se convirtió en un ritual. Mientras el agua burbujeaba en la cafetera, en lugar de revisar el teléfono de forma automática, me encontraba mirando por la ventana, observando el amanecer. El cielo se teñía de naranjas y rosas, un espectáculo que antes ignoraba por completo. De repente, el mundo exterior no era solo una amenaza de demandas, sino también una fuente de una belleza tranquila, de una paz que yo también empezaba a anhelar en mi interior. La claridad mental fue otro regalo inesperado. Antes, mi mente era una maraña de ideas inconexas, siempre corriendo de una cosa a otra. Ahora, después de esos momentos de quietud, aunque fueran fugaces, las prioridades del día parecían organizarse solas. Era como si mi cerebro tuviera un poco de espacio para respirar, para ordenar la información, en lugar de simplemente reaccionar a ella. Las decisiones, antes pesadas y confusas, se volvían un poco más ligeras, un poco más nítidas. El clímax de esta primera fase, el momento en que la luz realmente entró de golpe, ocurrió una mañana particularmente desafiante. Tenía una presentación crucial ese día, de esas que definen trimestres y carreras. La noche anterior, el insomnio me había visitado con una intensidad brutal. Me había revuelto en la cama, repasando cada diapositiva, cada posible pregunta, cada peor escenario. Me desperté exhausto, con la cabeza palpitando y un pánico gélido oprimiéndome el pecho. Era el prototipo de mis mañanas desastrosas, amplificado por la importancia del evento. Me arrastré hasta mi rincón de la sala. Esta vez no intenté rezar ni agradecer. Simplemente me senté, con una profunda y desesperada necesidad de quietud. Mi respiración era superficial, mi cuerpo tenso. Sentía las lágrimas acumulándose en mis ojos por la pura frustración y el miedo. No puedo con esto, pensé. No estoy listo. Voy a arruinarlo todo. En ese instante de profunda vulnerabilidad, algo se rompió dentro de mí. No era una derrota, sino una rendición. Dejé de luchar contra mis pensamientos, contra mi miedo, contra el día que se avecinaba. Simplemente permití que todo estuviera allí. El miedo, la preocupación, el agotamiento. Y en esa aceptación, en ese dejar ir el control, ocurrió lo inesperado. Un pensamiento, claro y diáfano como el cristal, emergió de las profundidades de mi mente. No era una voz, no era una revelación mística. Era una verdad innegable que se manifestó. Haz lo mejor que puedas, el resultado no está en tus manos. Tu paz sí lo está. Esa frase me golpeó con la fuerza de una ola. No era un consejo externo. Era una sabiduría que ya habitaba en mí, pero que había estado sepultada bajo capas de estrés y autoexigencia. Cerré los ojos y respiré hondo, esta vez no como un ejercicio, sino como un ancla. Sentí una liberación, un alivio tan profundo que fue casi físico. La opresión en mi pecho disminuyó. El pánico retrocedió, no desapareció del todo, pero se convirtió en un murmullo distante, en lugar de un grito ensordecedor. Abrí los ojos. La luz del amanecer ahora bañaba la habitación, dorando las paredes. No había resuelto el problema de la presentación, pero había resuelto el problema de mi actitud hacia ella. Había encontrado una fortaleza interior que desconocía. En ese momento comprendí lo que Sofía quería decir con ancla. No se trataba de cambiar las circunstancias externas, sino de cambiar el centro de mi ser, de encontrar un punto de estabilidad inamovible dentro de mí.
Independientemente de la marea que me rodeaba, me levanté de ese rincón con una ligereza sorprendente. La presentación seguía siendo un desafío, pero ya no era una condena. Era una oportunidad para aplicar lo que había descubierto, dar lo mejor de mí, con la conciencia de que mi valor no dependía del resultado, sino de mi intención. Fui a trabajar ese día, enfrenté la presentación y la hice. No fue perfecta, pero la hice con una calma y una presencia que nunca antes habría creído posible. Y lo más importante, me sentí en paz con el resultado, cualquiera que fuera. Ese día, la oración de la mañana dejó de ser un intento o un experimento y se convirtió en una realidad. Una realidad que había desbloqueado una nueva forma de ver el mundo y, lo más importante, de verme a mí mismo. La luz había entrado, no como un rayo deslumbrante, sino como la suave y persistente promesa de un nuevo amanecer, justo donde más lo necesitaba, en el interior. Había descubierto que el verdadero poder no era controlar el caos, sino encontrar la calma en medio de él. Y ese, amigos, fue solo el principio. Aquel amanecer de la presentación fue mucho más que un éxito profesional. Fue la confirmación de que algo profundo se había movido en mi interior. Esa claridad que me inundó en el momento de mayor vulnerabilidad, esa sensación de entregar el control y encontrar una fuerza inesperada, no fue un evento aislado. Fue el catalizador que solidificó mi decisión. La oración de la mañana dejó de ser un experimento y se convirtió en una cita inquebrantable conmigo mismo. Un contrato no negociable que me ofrecía, cada 24 horas, una nueva oportunidad para recalibrar mi existencia. No quiero engañarlos. No todas las mañanas fueron instantáneamente idílicas. Hubo días en los que el pitido de la alarma todavía me resultaba ofensivo, en los que mi mente se resistía a la quietud, en los que el cansancio era un manto pesado que me invitaba a ignorar mi rincón y volver a la seguridad de las sábanas. Pero la diferencia radicaba en que ahora había un compromiso, una voz interior que recordaba el alivio, la certeza, la paz que había encontrado en esos minutos sagrados. Y esa memoria, esa vivencia, era más potente que la pereza o la distracción. Poco a poco, con una constancia que antes me era ajena, la práctica se fue tejiendo en el entramado de mi vida diaria. Ya no era un esfuerzo, era una necesidad. Así como el cuerpo anhela el agua, mi espíritu empezó a anhelar ese momento de conexión, de silencio intencional. Mis dedos ya no corrían a buscar el teléfono como el oxígeno. Ahora, ese gesto instintivo se transformaba en la búsqueda de mi rincón, de mi asiento en el suelo, donde el silencio comenzaba a ser mi interlocutor más íntimo. El impacto fue gradual, pero innegable. Mis mañanas, que antes eran un torbellino de apremio y zozobra, empezaron a transformarse en un espacio de quietud. La sensación de ir detrás del día fue cediendo el paso a una percepción de ir con el día. Me levantaba, y aunque el mundo exterior seguía girando a la misma velocidad vertiginosa, mi mundo interior había hallado su propio eje. La ansiedad ya no me asaltaba con la misma virulencia. En su lugar surgía una especie de preparación serena. Como un atleta que estira antes de una carrera, yo estiraba mi espíritu antes de zambullirme en las exigencias de la jornada. Un beneficio asombroso fue la claridad mental. Antes, mi cerebro era un navegador con 20 pestañas abiertas simultáneamente, todas compitiendo por mi atención. Después de esos minutos de oración, era como si alguien hubiera cerrado la mayoría de ellas, dejando solo las esenciales. Las prioridades del día se manifestaban con una nitidez pasmosa. No solo en el trabajo, sino en mi vida personal. ¿Qué conversación necesitaba tener? ¿Qué pequeño acto de bondad podía ofrecer? ¿Qué aspecto de mí mismo necesitaba atención? Era como si mi brújula interna se hubiera recalibrado cada mañana. La resiliencia también se vio fortalecida.
Los obstáculos, que antes me parecían muros infranqueables, ahora se presentaban como desafíos manejables. Cuando surgía un problema inesperado en el trabajo, mi primera reacción ya no era el pánico, sino una pausa. Una micropausa que me permitía respirar, recordar mi centro y abordar la situación desde un lugar de calma, no de reacción impulsiva. No es que los problemas desaparecieran, por supuesto que no. Es que mi capacidad para enfrentarlos había crecido exponencialmente. Era una diferencia abismal. Mis relaciones personales experimentaron una metamorfosis. Al comenzar el día desde un lugar de gratitud y conexión, me encontraba más presente, más paciente con quienes me rodeaban. En lugar de estar mentalmente en la próxima tarea, mientras escuchaba a un amigo o a un compañero, mi atención se centraba genuinamente en la interacción. Aprendí a escuchar de una manera nueva, no solo las palabras, sino los sentimientos subyacentes. La oración me enseñó a ver a los demás no como obstáculos o fuentes de demanda, sino como almas, con sus propias luchas y alegrías. Esto profundizó mis lazos y me hizo sentir más conectado al mundo, no aislado. Lo más revolucionario quizá fue el cambio en mi autopercepción. Antes, mi valía estaba ligada intrínsecamente a mi productividad, a mi lista de tareas completadas, a la aprobación externa. Era una búsqueda interminable y agotadora. La oración de la mañana me reveló que mi valor no era algo que debía ganar, sino algo inherente a mi ser. En esos momentos de quietud, despojado de mis roles y mis logros, me conectaba con una esencia más profunda, una conciencia de que soy suficiente tal como soy. Esto liberó una presión inmensa y me permitió abordar la vida no desde un lugar de carencia, sino desde la plenitud. Sofía, mi ancla inicial, notó el cambio. Una tarde me miró con sus ojos claros y dijo: «Ya no pareces un barco a la deriva. Pareces el capitán de tu propio navío». Esa frase me conmovió profundamente porque era verdad. Había tomado el timón de mi vida, no controlando las tormentas, sino aprendiendo a navegar a través de ellas con mayor pericia y serenidad. La oración de la mañana se convirtió en mi cimiento, el punto desde donde todo lo demás se construía. Ya no era un mero rito, era mi espacio de autocuidado más vital. Me permitía sembrar las semillas de la intención para el día. En lugar de que el día me sucediera, yo comenzaba a crear mi día. Mis oraciones no eran peticiones interminables, sino una mezcla de gratitud por lo que tenía, una petición de guía para lo que enfrentaría y un recordatorio de que estaba conectado a algo más grande que mis propias preocupaciones. Esta práctica no se trataba de evadir la realidad, sino de entenderla mejor. No se trataba de suprimir las emociones difíciles, sino de darles espacio, observarlas y permitir que se disiparan sin controlarme. Descubrí una sabiduría milenaria en el simple acto de detenerme. La sabiduría de que la verdadera fuerza no reside en la agitación constante, sino en la quietud profunda. Que el tiempo no es un recurso escaso que hay que perseguir, sino un espacio maleable que se expande cuando lo abordamos con conciencia. Mis noches también se transformaron. Al haber procesado las preocupaciones y haber anclado mi ser por la mañana, mi mente no corría desenfrenada antes de dormir. El insomnio, que había sido un compañero persistente, empezó a desaparecer. Me acostaba con una sensación de paz, sabiendo que había dado lo mejor de mí ese día y que sin importar lo que hubiera sucedido, tenía un refugio esperándome al amanecer. La integración de la oración matutina en mi vida fue una de las decisiones más transformatorias que he tomado. Me enseñó el poder de la pausa, la belleza del silencio, la importancia de la gratitud y la inagotable fuente de fuerza que reside en nuestro interior. Me mostró que no necesitamos esperar a que las circunstancias externas cambien para encontrar la felicidad o la paz.
podemos cultivarlas activamente, comenzando con el momento más sagrado de todos, el amanecer de un nuevo día. Este nuevo hábito, esta disciplina consciente, se convirtió en el pilar inquebrantable que sostenía todo lo demás. Ya no vivía en un estado de alerta permanente, sino en uno de atención plena. Mis días se extendían con una nueva dimensión, no de más tiempo, sino de más profundidad, de más presencia. Y así, lo que había comenzado como un desesperado intento por sofocar el caos, se reveló como el camino hacia una vida de mayor armonía y propósito. Era, en esencia, la sabiduría de encontrar mi propio sol interior cada mañana, sin importar si afuera llovía o brillaba el astro rey. Así que, amigos, lo que nació como un mero deseo de encontrar calma en mis mañanas, se transformó en la clave para una vida más plena. Esta conexión matutina no es un hechizo, sino un puente hacia lo esencial, un instante sagrado que renueva cada nuevo día. Te animo a experimentarlo, a permitir que esa paz interior emerja y a ver cómo tu existencia se transforma. Deja un comentario sobre tus rituales matinales o si ya lo practicas. Y si te inspiró, compártelo.